Ya voy a comenzar. Volvieron. Ay, ya están ingresando. Ya, bueno, buenas tardes. Ya van a ser las 1:30. Voy a hacer lo posible por terminar a las 2:15 ya. Pero si me alargo un poquito, me aguantan para alcanzar a ver la presentación. Hoy vamos a hablar de la prevención desde la gestión local, o sea, a partir de lo que ya hemos ido viendo en los programas que se ejecutan a nivel local, hemos podido ir aprendiendo distintos y reconociendo distintos elementos de la gestión local que son relevantes para el bueno relativo éxito, digamos, de este tipo de intervenciones. Entonces, pero es necesario ahora enfocarnos en elementos que tienen que ver con el rol de los municipios, por ejemplo, o la capacidad para generar alianzas y coordinaciones como aspectos que pueden ser claves en este tema. Entonces, para abordar este tema de las condiciones para el diseño de planes y programas de prevención, además vamos a tomar como ejemplo eh, los planes comunales de seguridad ciudadana de nuestro país. Y primero, para introducir el tema, voy a mencionar algunas de las particularidades de las políticas de seguridad ciudadana que ya hemos ido hablando un poco eh, destacando, digamos, el caso chileno, los elementos del caso chileno que son, digamos, singulares en la región, algunos aspectos de la evolución de las políticas de seguridad. En ese punto no me voy a, digamos, detener mucho porque los temas como de la política más amplia los están viendo con la profesora Alejandra y además en la evaluación que están haciendo ustedes mismos como grupos, digamos. Entonces, más bien quiero discutir o que reflexionemos un poco sobre por qué es importante que estas políticas de seguridad las llevemos hacia la descentralización, qué elementos, digamos, eh, de ventaja o desventaja tienen los municipios que nos obligan o nos invitan más bien a pensar la gestión de la seguridad desde lo local. ¿Ya? Y entonces ahí es donde quiero que abordemos y introduzcamos ese tema para, digo, igual, después seguir, digamos, abordándolo lógicamente en las siguientes sesiones de clase que tenemos. Entonces, y bueno, ya estoy grabando la sesión para que también lo comenten a quienes no puedan asistir o conectarse. Respecto de las particularidades de la seguridad ciudadana y los desafíos para la gestión, bueno, señalar que a nivel internacional, como ya hemos ido conversando en otras sesiones, entre la década de los 70 y 80, la seguridad ciudadana comienza a ser vista como un objeto de política pública que requiere de un abordaje intersectorial, perdón, donde los gobiernos locales y la comunidad puedan asumir un rol fundamental. ¿Y por qué es importante hacer esta mención? Porque dentro del ámbito de las políticas sociales tenemos una larga historia, por ejemplo, en las políticas laborales, la seguridad social, políticas que se van instalando en los sistemas públicos desde el inicio de las luchas laborales entre fines del siglo XIX, inicio del siglo XX eh, bueno, y aún antes, digamos. En cambio, este tema de la seguridad ciudadana dentro de las políticas sociales es más bien reciente, ¿ya? Y por eso también es importante como abordarlo y lo abordamos centralmente en nuestro magíster, porque uno piensa que la seguridad ciudadana como objeto de política pública ha existido siempre, y la verdad es que, claro, tradicionalmente em, las problemáticas del delito, la violencia, tienen una historia un poco más larga, digamos, pero siempre fueron abordadas desde una agencia, digamos, centrada en
el rol, digamos, de las policías y la justicia, como en ese ámbito. Y no involucraban otros actores. Entonces, en este periodo que comienza esto a cambiar, y entonces por seguridad ciudadana vamos a comprender al conjunto de instituciones y políticas que tienen por objeto prevenir los delitos, las violencias y la inseguridad ciudadana, incluyendo tanto las acciones de instituciones públicas orientadas a la persecución del delito, como de organismos públicos y privados e incluso de la sociedad civil organizada que buscan promover la convivencia y seguridad de los ciudadanos. Entonces, este ámbito, como les digo, de las políticas públicas es un ámbito de acción complejo que, dada su complejidad, hay que, digamos, entenderlo y esta complejidad tiene relación primero por las características de los fenómenos que se abordan. Ya, como ya les decía, se trabaja respecto de la violencia, los delitos, la inseguridad, y entonces actúan múltiples actores, agencias, digamos, públicas en la intervención de estos fenómenos. Estos fenómenos además se caracterizan por ser multicausales, como hemos visto, y demandan soluciones entonces desde distintos ámbitos y en un sentido de largo plazo. O sea, es difícil que se puedan hacer intervenciones exitosas en un corto plazo, a diferencia, no sé, de lo que podríamos proyectar, por ejemplo, en el ámbito urbano, si vemos que tenemos una problemática de falta de mantención de una calle, por ponerle algo muy concreto, puede ser que rápidamente podamos encontrar la solución y realizar la intervención pública sin requerir un trabajo muy complejo y de muy largo plazo. En cambio, la seguridad tenemos que entender que los problemas de violencia, delito e inseguridad requieren una mirada de largo plazo. Aun cuando los políticos todos los días, sobre todo ahora en época de campaña, nos intenten decir de que se pueden hacer cosas y intervenciones rápidamente, de forma cortoplacista o con respuestas populistas, la verdad es que en general ese tipo de respuestas tienen poco impacto. Ya, entonces como esta problemática nos da cuenta de que hay problemas que son profundos, tal como los programas, además que vimos ahora hace poquito en el seminario que presentaron las chicas, esa complejidad, digamos, de la violencia demanda que se busquen respuestas más de largo plazo. En este ámbito de la seguridad, entonces, vemos que se incluyen políticas que son ejecutadas por múltiples agencias públicas y privadas y en distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local. La particularidad entonces con la que se comienza a instalar el tema de la seguridad ciudadana particularmente ahora en América Latina, sabemos que primero esto parte de un diagnóstico donde entre la década de los 80 y los 90, en este proceso de democratización de nuestra región, se comienza a analizar eh, la institucionalidad de la que se dispone para abordar la temática. Y ahí es donde vemos que la institucionalidad en general es débil, la mayoría de los países de nuestra región tiene toda una discusión respecto de, por ejemplo, si las policías deben estar orientadas dentro de las, digamos, coordinadas y dirigidas dentro de las Fuerzas Armadas, en, por ejemplo, ministerios de defensa, o si tienen que pasar a tener un rol más distinto, digamos, diferenciándose de las Fuerzas Armadas y pasar a instituciones como ministerios del Interior o incluso ministerios de seguridad en algunos países. Y entonces ese es todo un debate que tiene que ver con la institucionalidad. Dificultad de acceso a la información es un diagnóstico un elemento del diagnóstico que tempranamente pudimos notar en la región que no teníamos sistemas de información de calidad, escasas iniciativas de evaluación de los programas en la región. Bueno, es una falencia en casi todo el ámbito, digamos, de las políticas sociales en la región, porque no se considera el proceso evaluativo como parte del diseño de las políticas. Y en general entonces se da mucho la ausencia de indicadores o instrumentos para medir el impacto. Eh, Usando aquí las palabras de Sherman, él señala que hace un análisis, un diagnóstico para América Latina respecto a estas políticas. Él señala que la complejidad de los problemas de criminalidad, violencia y temor demanda implementar políticas basadas en un proceso de evaluación que permita desarrollar, comprobar y perfeccionar las prácticas en un proceso continuo de búsqueda
de evidencias. Eh, y por otro lado, dentro de este diagnóstico también es importante destacar que tenemos configuraciones administrativas e institucionales diversas. Por una parte tenemos modelos de gobierno centralizados, como Chile, el caso de Chile, Colombia, Bolivia, Perú, donde las políticas tienden a ser dirigidas desde el nivel central, incluso las policías, por ejemplo, son policías nacionales que se coordinan y dirigen desde el nivel central, mientras que por otro lado tenemos otros países con modelos federados como México, Argentina y Brasil, donde las estrategias de seguridad se definen desde los niveles regionales y municipales y también se cuenta con una multiplicidad de cuerpos policiales, por ejemplo. Em, ¿Cuáles son los problemas comunes que se identifican en la región en este ámbito de la seguridad que ya hemos visto desde las primeras clases de este curso? Bueno, vimos que América Latina es la segunda región con más homicidio a nivel global y la violencia representa un muy alto costo para nuestros países. Em, Hay factores causales comunes de esta violencia, por ejemplo, la segregación socioespacial de nuestras ciudades, la desigualdad en general socioeconómica de nuestros países, la expansión del narcotráfico, la debilidad institucional en algunos territorios, incluso ausencia del Estado en algunos territorios de nuestros países. La lógica territorial de los conflictos también es un aspecto que es importante de reconocer, el hecho de que la problemática de cierto tipo de delitos y violencia refiere o se vincula a la apropiación de medios de producción ilegales como las drogas, el tráfico de personas, los secuestros, las extorsiones, no son problemáticas que se dan de forma em, digamos, homogénea dentro del territorio, sino que tienden a focalizarse en ciertos territorios. Por ejemplo, si pensamos en el caso de Chile, tenemos que este tipo de conflictos tienden a concentrarse con mayor fuerza en el norte del país, por ejemplo, en las áreas fronterizas, mientras que hay otro tipo de delitos que se distribuyen de distintas formas en el territorio. Por otro lado, el control territorial de la violencia tenemos que entender también que es solo un síntoma, digamos, o una parte del problema, porque hay muchas causas estructurales y elementos de violencia, digamos, estructurales que no siempre los logramos apreciar con claridad. Por ejemplo, el hecho de que haya una desigualdad socioeconómica, estructural en nuestros países genera elementos eh, de violencia en la forma en que se distribuyen, por ejemplo, incluso los servicios, los mismos servicios de policía, por ejemplo. En la transformación y fractura de la autoridad del Estado en territorios periféricos es un tema clave que va a ser también incluso parte del problema, digamos, que puede ser parte de la solución, pero también en este momento es parte del problema el hecho de que em, hayan territorios en nuestros países latinoamericanos donde hay ausencia de autoridad y donde tiende las mafias, las organizaciones transnacionales tienden a ocupar ese lugar. Por otro lado, tenemos prácticas históricas también que hay que reconocer que pueden estar a la base de esta violencia, prácticas de acumulación de tierras y de capital, conflictos históricos, por ejemplo, con la población nativa. En el caso de nuestro país no es menor, digamos, el conflicto que se da en toda la macrozona sur, producto de una problemática de tierra y de reconocimiento de las comunidades originarias que no termina de resolverse, digamos, y que va a generar un conflicto que cada cierto tiempo además se agudiza y donde hay otros delitos que se van además asociando a esa situación. Y Sousa plantea, digamos, o trata de darle como una denominación a este tipo de características que tiene nuestra región, em, donde, bueno, señala que vemos que América Latina está dividida entre un centro donde predomina el Estado de Derecho, o sea, ciudades, zonas más urbanas, donde tiende a persistir el Estado de Derecho y muchas zonas periféricas donde persiste la desigualdad, por ejemplo, como les decía, socioeconómica, pero también la falta de Estado,
donde uno puede incluso hablar de que estamos frente a una situación de estado de naturaleza, digamos, en el sentido gaussiano del concepto. O sea, territorios dentro de nuestros países donde hay ausencia del funcionamiento de la ley, ausencia de autoridad y entonces donde la violencia tiende a predominar. Mirando los datos, el caso chileno dentro de este contexto que es América Latina, que es problemático, dentro de ese contexto, Chile, como ustedes saben, históricamente mantuvo buenos indicadores o indicadores en general, generalmente bajos, digamos, de violencia y de delitos. Y aquí solo para mostrarles este muy interesante herramienta, no recuerdo si en las clases de los sistemas de información se lo mostré, pero ahí está el link. Creo que sí le mostré como el mapita, cómo funciona. Eh, y aquí en el Inside Crime se ofrecen datos un poquito más actualizados, las tasas de homicidio al 2024, donde vemos que, no sé si lo alcanzan a ver, la imagen es un poquito oscura, pero vemos que los países que están más complicados en términos de la tasa de homicidio por arriba están Ecuador, Venezuela, Colombia, Honduras, Brasil, con tasas que superan los 20 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de Ecuador, que es la más crítica en este momento, casi 40 casos por cada 100.000 habitantes. Después tenemos países, digamos, en una situación también compleja: México, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Uruguay, el último de esa lista, que sorprende, digamos, que Uruguay haya entrado a ese grupo. Y ahí las tasas van del 19, que es México, casos, donde además podríamos sospechar de la cifra de México porque hay muchas situaciones de desapariciones en México que no eh, necesariamente se llegan a incluir en estas tasas de homicidio. Eh, y entonces tenemos el último, como les decía, país de ese grupo 10, Uruguay con 10 homicidio por cada 100.000 habitantes, una tasa bastante alta para ese país. Y luego tenemos Perú, Chile, Argentina, Bolivia, El Salvador, con tasas que van del 6, entre 2 y 6 eh, casos por cada 100.000 habitantes. Ahí es sorprendente, digamos, lo que ocurrió con Salvador, que han logrado disminuir su tasa de homicidio. Antes Salvador se encontraba entre los países del primer grupo. Muchos lo atribuyen a esta política carcelaria de Bukele, pero también yo, al igual como lo haría respecto de Venezuela y de México, yo llamaría la atención de que no necesariamente las estadísticas en esos países respecto de los homicidios son tan fidedignas, digamos. Y en el caso de nuestro país, como les decía, bueno, estamos en el 2024 con 5,5, pero sí es importante recordar que desde el 2016 que las tasas de homicidio en nuestro país han estado en una tendencia de incremento. De hecho, recién en el 2022, con las estrategias que ha tomado este gobierno, ha logrado, digamos, estabilizar esa cifra y reducirla incluso, porque si miran acá en esta otra gráfica del Insight también, Insight Crime, el 2022 se contrataba una tasa de 6,7 casos por cada 100.000 habitantes, luego bajó a 6,3 el 2023 y el 2024 a 5,5. O sea, se da una tendencia de disminución, cuestión que es relevante y que uno podría atribuir a este énfasis que se le ha dado en la política de persecución penal respecto del homicidio, del abordaje del homicidio y del abordaje del crimen organizado también. Entonces, como les decía, Chile mantuvo históricamente tasas bajas de homicidio. Entonces todos los reportes internacionales de América Latina se hablaba de que Chile, Uruguay, Argentina, países con bajas tasas. Y luego de eso observamos esta tendencia al aumento, como les decía, que llega a uno de los niveles más altos en el 2022 y luego baja en los últimos 2 años. Por otro lado, si miramos otros delitos, que lo comentamos en las primeras sesiones, vemos que la tasa de denuncias por delitos violentos es también relevante. Aquí con datos del SEAT podemos ver que ha aumentado, digamos, esta tasa entre 2019 y 2024. Ahí entre paréntesis les coloqué las tasas.
Y dentro de los delitos violentos destaca sobre todo el aumento en delitos de robo con violencia, ¿ya? Em, y dentro de los robos con violencia se destaca mucho, por ejemplo, en los medios, los robos de vehículos, por ejemplo, acción, con acciones violentas. Respecto a la victimización, bueno, algunos estudios ubican a Chile entre los lugares más bajos respecto de la victimización. Sin embargo, yo encontré un dato del Latino Barómetro, que es una encuesta que se aplica con una muestra, digamos, en cada uno de los países en Latinoamérica, y ahí, de forma muy singular, yo dato no lo había visto, aparece Chile en el tercer lugar. La pregunta, se las voy a mostrar aquí en el gráfico, refiere a la victimización del hogar por delitos que pueden tener características de violencia. Además, entonces me parece bien complejo, digamos, ese dato, ¿ya? Y lo más preocupante en nuestro país, que es importante que lo tengamos ahí siempre en cuenta, es que Chile aparece en estas encuestas y estudios comparativos a nivel latinoamericano como el primer país respecto del miedo al delito. Y también lo vemos, bueno, en nuestras encuestas locales, la ENUS, que el miedo al delito es una de las problemáticas que se mantiene siempre como en altos niveles y en aumento. La NUS muestra que la victimización en nuestro país ha bajado y por eso digamos que igual es contradictorio respecto de estos estudios o encuestas comparativas. Entre 2003 y 2010 el indicador de la ENUS de victimización agregada, digamos, a nivel de hogares superaba el 33%. En la siguiente década esa cifra fluctuó entre 28 y 23% con una tendencia a la baja y entre 2019 y 2021 bajó a 17%. Bueno, ahí en gran medida explicado por la pandemia, hoy se ubica en torno al 22%. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, esa cifra es bastante, o sea, es la mitad de ese estudio del Latino Barómetro, por eso me llamó la atención. Y aquí está la gráfica del Latino Barómetro, donde la pregunta dice, refiere a si ha sufrido asalto o agresión el entrevistado o algún pariente, o sea, es victimización del hogar, en los últimos 12 meses. Y esa pregunta, digamos, por país, coloca a Chile, como les decía, en el tercer lugar. Entonces, ahora, el Latino Barómetro es un instrumento que tiene muchos años, es una institución, digamos, respetada dentro de la región, porque los instrumentos están consolidados, la metodología y todo, pero sí hay que tener ojo en que las muestras que utilizan para representar cada país no son muestras tan grandes. Entonces, no sé, pueden ser 2000 casos, por decirle algo, no me acuerdo cómo está la muestra más en este último estudio, pero más o menos una cifra así para representar a todo el país, digamos. Entonces, no es que ellos hagan un muestreo tan representativo de toda la diversidad de región, entonces no sé, puede ser que la muestra esté concentrada en el Gran Santiago, digamos, y que en ese sentido estemos frente a una situación de concentración delictual que, como sabemos, es compleja en nuestra capital. Y por otro lado, acá la frecuencia de con qué se preocupa de llegar a ser víctima, que como les decía, Chile está en primer lugar y siempre ha estado en muchos estudios diversos con altos niveles de preocupación frente a delitos. Este otro dato de otro estudio que encontré que compara la prevalencia de la victimización, en este caso victimización personal, y de hecho en este estudio destacan el hecho de que Chile es de los países más bajos en victimización. Entonces, por eso les digo que ahí de repente la forma en que se diseñan los estudios, las muestras y todo eso pueden generar una incidencia importante. Este dato es de un estudio que es del 2021, donde levantamiento de los datos es entre el 2017 y el 2021. Y los links están ahí por si quieren mirar así como más en detalle, porque en esos distintos estudios comparados aparece la metodología. En el caso de esta prevalencia de victimización, me parece que utilizan una encuesta de victimización eh, que es como más internacional. Entonces ahí analizan también en ese estudio como hablan de las encuestas de victimización y
estudio que realiza un instituto que analiza este tema de la encuesta en México, que es bastante interesante, digamos, ese análisis. Bueno, pero volviendo al caso de Chile, digamos, dentro del contexto regional, aún, digamos, a pesar de estas diferencias metodológicas de estos resultados, en general Chile sigue siendo destacado como un país de niveles de violencia más bien bajos, que hoy día podríamos decir que la problemática de violencia ha tendido a aumentar, sobre todo en el caso de los homicidios, pero concentrada y diferenciada territorialmente. Pero por otro lado, también Chile destaca por ser uno de los países que más ha avanzado en la discusión, creación y puesta en marcha de políticas de seguridad ciudadana en las últimas décadas y en particular en el ámbito de la prevención del delito. Esta es una cita del CIPC de un estudio comparado también en la región. En el país se ha creado institucionalidad destinada a orientar, proponer y evaluar las políticas de seguridad. Por ejemplo, tenemos la Subsecretaría de Prevención del Delito, más recientemente el Ministerio de Seguridad, digamos que nos da cuenta de una evolución, además, en cómo se ha ido consolidando la institucionalidad pública en este ámbito. Además, contamos con actores de la sociedad civil y de la academia especializados en esta materia que también contribuyen activamente al debate. Y ahí, bueno, no podemos no destacar el CES, el Centro de Estudio en Seguridad Ciudadana, la Facultad de Gobierno también en general de la Chile, que ha estado de hace décadas, digamos, abordando esta temática, la Fundación Paz Ciudadana, tenemos el Centro de Estudio de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica y distintas, digamos, grupos que trabajan activamente en este debate de política pública. Entonces, digamos que no es solo el desarrollo de la institucionalidad, sino que por otro lado la sociedad civil que se ha involucrado en este tema. Y a pesar del centralismo entonces que tenemos en nuestra organización política presidencial, también podemos ver que en nuestro país se destaca el esfuerzo por la descentralización, ¿ya? Entonces, por eso también es importante reconocer que nuestro país tiene elementos relevantes de valorar y destacar en el contexto regional de América Latina. Entonces, ahora voy a adentrarme un poco más en las políticas, digamos, en la gestión de las políticas a nivel local y seguramente, y esta parte que les decía que la voy a pasar más rápido, seguramente esto lo vieron, lo han visto con la profesora Alejandra, que bueno, desde fines de los 80 la prevención, el control y la sanción del delito se concebían antes como responsabilidad exclusiva de las instituciones de control formal y en las últimas 2 décadas entonces comenzamos a ver este cambio donde las políticas pasan públicas en materia de seguridad comienzan a ampliarse, se incorporan nuevos temas, nuevos actores. Y entonces desde la década de los 90 podríamos decir que ya, y que junto además con el proceso de democratización de nuestro país, la seguridad se transforma en un tema prioritario y comienza a abordarse como una política pública con diversas estrategias. En el primer periodo, digamos, entre los 90 y el 97, las políticas van a estar orientadas a reemplazar esta doctrina de seguridad nacional que caracterizó a nuestro país en la época de la dictadura y se va a tratar digamos, reemplazar esta política hacia una política de seguridad, digamos, basada en principios democráticos, en la defensa de respeto por los derechos humanos, la modernización de las policías va a ser un elemento clave de este primer periodo, cambios de la formación de las policías y de las otras instituciones y también todo lo que tiene que ver con la investigación de las vulneraciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura van a primar en este primer periodo. Desde mediados de los 90 ya las políticas de seguridad comienzan a institucionalizarse dentro de lo que es el Ministerio del Interior, que va a tomar, digamos, un rol preponderante ahí, generando programas primero orientados a la prevención del delito. Ahí tenemos la experiencia del programa Comuna Segura, Barrio Seguro, como los primeros programas que se van a crear en la División de Seguridad Ciudadana, que es lo que se va a institucionalizar en lo que hoy conocemos como la Subsecretaría de Prevención del Delito. También es relevante destacar cómo ha ido aumentando el presupuesto en este ámbito. Aquí un dato de la Fundación Paz Ciudadana señala de que el presupuesto aumentó de 60.000 a 130.000 pesos por persona
en estas primeras décadas, digamos, representando el 6% del presupuesto total, llevando esa cifra al periodo más actual, probablemente ya es bastante mayor porque se ha mantenido además esta tendencia en que en los distintos periodos de gobierno se ha tratado de aumentar el presupuesto en seguridad. Entonces no es un ámbito que retroceda o que se estanque, sino que en general siempre se está invirtiendo un poco más en ese ámbito. Y sin embargo, a pesar de todo, la mayor parte de ese presupuesto se sigue invirtiendo en control del delito. 9 de cada 10 pesos se invierte en control del delito según ese estudio de la Fundación. Y eso tiene mucho que ver con lo que se gasta en las fuerzas de orden y seguridad, o sea, la inversión en policía, mayor dotación de policía, infraestructura también. Entonces, lo que se invierte en prevención y reinserción sigue siendo mínimo en nuestro país. Podríamos decir que ese es como uno de los factores más eh, negativos y deficitarios. Bueno, también en estas décadas hubieron muchas reformas a la institucionalidad en seguridad. Me imagino que con Alejandra han visto algunas de estas más en profundidad y sí que solo las nombro, digamos, la reforma que se dio en nuestro país al sistema de justicia, que es la reforma procesal penal, la instauración de un sistema de justicia juvenil con la ley de responsabilidad penal al adolescente, diversas reformas que se han dado en el sistema penitenciario, las reformas en el Ministerio del Interior, digamos, en un primer contexto, el traspaso de eh, bueno, el reconocimiento o la integración de las políticas de seguridad al Ministerio del Interior, pasando a ser Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, luego el traspaso de las policías hacia el Ministerio del Interior, la creación de programas de prevención dentro del Ministerio del Interior. Y luego, más recientemente, la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito y lo último, bueno, lo que ya les decía, la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Y ahí, bueno, tenemos esta línea de tiempo que no la alcancé a completar. Tenemos toda una historia de programas eh, en prevención del delito, como les decía, desde el Comuna Segura, Barrio Seguro, después la creación de los planes comunales de seguridad ciudadana, diversos programas a nivel de barrio también que han ido evolucionando. Y ahí me falta la segunda parte de la línea de tiempo, pero esas políticas ustedes las están viendo y el cambio entre la institucionalidad de las políticas las estamos viendo en el ejercicio evaluativo que ustedes están desarrollando, así que me parece que es ahí donde podemos sacar más aprendizaje. Entonces, ahora quisiera pasar al punto clave, digamos, de la descentralización. Y aquí quisiera plantearles una pregunta, porque a partir de lo que ya ustedes han podido ver en el curso de Alejandra y también en mi curso, de los distintos programas que hemos ido conociendo y los problemas que buscan responder, me gustaría plantearles esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es importante descentralizar o territorializar o focalizar las políticas de seguridad y prevención del delito? A ver si los veo, si los puedo ver por aquí. Ya, ahí. No, nadie va a responder por nosotros. ¿Quién va a responder? Ya, ¿quién quisiera comentar? ¿Pero puedo volver a poner la pregunta? ¿O si esa? No lo escucho. ¿Puede volver a poner la pregunta anterior? ¿O es la que está en la diapo, la que hay que responder? La pregunta es, ¿por qué? Sí, por lo que está en la diapo, ¿por qué creen que es importante descentralizar o territorializar o focalizar las políticas de seguridad ciudadana y de prevención del delito? Porque, o sea, porque no todos los territorios tienen las mismas, enfrentan los mismos desafíos y tienen las mismas problemáticas. Cada territorio va a tener su particularidad y sobre todo en Chile, que es un país tan extenso, incluso como su geografía va a determinar también particularidades, una política que se debe implementar en una zona
más cercana al desierto, por supuesto que va a ser muy distinta a la realidad en Magallanes, como va a estar determinado hasta por factores climáticos, y por eso es necesario territorializar o descentralizar. Ya tenemos Es que me entonces, acaba de dar un montón. tenemos entonces grandes diferencias, digamos, de problemas, digamos, sociales, delictuales, digamos, de diversa índole y características muy diversas en los distintos territorios, digamos, que nos obligan a desarrollar políticas diferenciadas, digamos. ¿Qué otro elemento destacaría? Como aquí en Chile está más, más que descentralizado y concentrado, por el tema de que igual el poder está en un solo lugar y no sé, por un ejemplo, los gobiernos regionales que todavía no tienen muchas como facultades para ejercer acciones que puedan ayudar a la comunidad local y que pueda ser más cercano hacia las mismas comunidades. ¿Ya? El poder en Chile, tú dices, está centralizado, entonces se requiere hacer como un esfuerzo para... espera, me llega justo el sol. Para acercar las políticas a los territorios. Si no te escuché bien, ¿no? ¿Eso? Creo que por un tema de recursos también, ¿o no? ¿Ya? ¿En qué sentido lo de los recursos? Si pueden acercarse y Eh, explicarlo. por ejemplo, que se destinan recursos al gobierno regional. Y que estos recursos cuando se bajan al territorio no se pueden bajar de manera de la misma forma para un territorio y para el otro. Entonces, de esa manera descentralizar los recursos. ¿Ya? Podríamos decir que en el fondo la falta de recursos o la desigualdad en la distribución de recursos en nuestro país manda que se generen políticas o estrategias para eh, mejorar esos recursos y trasladar su administración a lo local, por poner algo así. Ya. ¿Puede tener relación con la participación activa de la gente del territorio? Claro, ese es un elemento, por ejemplo, que hemos visto que para que la prevención funcione, los programas de prevención, la cocina, requerimos que la comunidad participe y para eso necesitamos autoridades que sean más cercanas, que puedan, digamos, incentivar y promover la participación. eh, Y entonces, claro, no podemos simplemente pretender activar la participación o fomentarla desde el nivel central, que está muy alejado de las comunidades. Ya. Bueno, seguramente pueden haber otros factores, pero me parece que esos elementos son claves. Eh, y hay un tema relevante a partir de lo que planteaba su compañero, perdonen si no me recuerdo los nombres de todos. Pero que tiene que ver con el problema mismo, digamos, del delito, ¿ya? Bueno, esta lámina es de un estudio de la Fiscalía con datos de homicidio del, que compara el 2016 y el 2020, no está actualizado, pero lo importante es ver aquí la diferenciación, digamos. Si vemos que
este delito, como uno de los ejemplos, digamos, se distribuye de forma muy desigual entre los territorios. Vemos, por ejemplo, aquí una alta concentración de homicidios en la segunda región, en la Fiscalía Centro Norte y en la región centralía, perdón, la Fiscalía de la región de la zona sur. Podemos entender, digamos, de que este tipo de problemas no se distribuyen de forma pareja dentro del territorio, entonces necesitamos buscar políticas que puedan abordar la diferencia, digamos, de la problemática como se da en nuestro país en los distintos territorios. Eh, Aquí tenemos las víctimas fallecidas según arma de fuego, aquí digamos, cómo está involucrado o no el arma. Y si vamos más, digamos, al interior, entonces de una región, por ejemplo, y vemos las comunas, entre las comunas también tenemos diferencias relevantes, o sea, tenemos comunas dentro de las regiones o de las ciudades donde la problemática de violencia es mucho más compleja. En el caso de la región metropolitana, por ejemplo, tenemos aquí Quilicura, La Pintana, San Bernardo, comunas que donde los homicidios están asociados claramente al uso de armas de fuego. Y por otro lado, si vemos otro tipo de mapa o herramientas, digamos, estadísticas que tienen que ver con estas manchas de concentración delictual, podemos ver que dentro de las comunas también hay barrios donde hay más concentración. A propósito del la análisis que estábamos viendo hace un rato de los programas a nivel de barrio, bueno, los programas a nivel de barrio tienen esta justificación, digamos. Hay sectores donde los delitos se concentran, entonces si nosotros queremos atender a esas realidades, necesariamente tenemos que apuntar a diseñar políticas que funcionen en forma descentralizada y ahí el actor clave va a pasar a ser el municipio. Entonces, este reconocimiento que yo, como yo les decía, se comienza a debatir y a instalar en nuestro país como en la década de los 90 y inicio de los 2000, apunta a esto, digamos, apunta a fortalecer, a desarrollar la gestión local de la seguridad ciudadana. Y la gestión local de la seguridad puede definirse como un conjunto de procesos, actividades, funciones, estrategias, programas e iniciativas destinados a la prevención del delito y la violencia, donde existen recursos humanos, financieros y administrativos que son gestionados por los gobiernos locales con la colaboración y cooperación de actores dentro y fuera del municipio. Entonces, el gobierno local pasa a ser el actor clave, digamos, en este ámbito. ¿Por qué? Porque está en el territorio, porque tiene la cercanía con la comunidad y entonces a ese nivel es donde se puede gestionar mejor las políticas descentralizadas de seguridad ciudadana. Y bueno, si bien en Chile eh, podemos ver, digamos, después de estas 3 décadas de políticas en este ámbito, podemos decir que se ha avanzado efectivamente en la descentralización de las políticas de seguridad. Aún existen muchas diferencias, por ejemplo, en términos de recursos, ustedes lo mencionaban hace poco, hay diferencia aún en los recursos, entonces por lo mismo se requiere generar más incentivos para distribuir mejor esos recursos. Aún hay debilidad institucional, por ejemplo, en nuestro país se está haciendo este esfuerzo por instaurar las gobernaciones como un actor que a nivel regional pueda gestionar también recursos, pero eh, aún, digamos, es un elemento que requiere, digamos, mejor elementos de diseño e incluso ahora que estamos con estas situaciones de casos de corrupción, vemos que no solo hace falta distribuir recursos hacia la gobernación, sino que también hay que generar todos los mecanismos de control para que esos recursos sean bien utilizados. Y en el ámbito de los municipios también todavía hay mucha desigualdad en la distribución de recursos, a pesar de que tenemos este mecanismo que busca distribuir este fondo común municipal que busca distribuir recursos hacia municipios que tienen menos recursos, pero también tenemos por otro lado una problemática que tiene que ver con la autonomía y las atribuciones, digamos, en materia de seguridad, donde los municipios llaman la atención, hay toda una discusión vigente de un cambio en las leyes respecto de las atribuciones que pueden tener los municipios en temas de seguridad, esta discusión de si crear o no, por ejemplo, em,
un tipo de policía municipal o guardias que tengan un poco más de atribuciones tiene que ver con eso, digamos, con la posibilidad o la limitación que tienen los municipios de tener una coordinación directa con las policías, que ha sido un déficit histórico en nuestro país porque los municipios no tienen autoridad sobre las policías y entonces eso dificulta la posibilidad del diseño de políticas de prevención y de seguridad pública con una coordinación más estable entre las policías y los alcaldes. Entonces tenemos una disyuntiva clara entre el escaso nivel de autonomía y recursos versus la alta demanda ciudadana, porque la demanda ciudadana de la seguridad llega primero a los municipios, o sea, quien es el actor que más recibe, digamos, demandas, peticiones de parte de la ciudadanía respecto a los delitos que aumentan, la violencia, la balacera, cualquier situación, es el municipio. Es ahí donde llegan primero, digamos, los reclamos. Entonces, en este tema de la gestión de la seguridad local, tenemos al menos cuatro aspectos problemáticos claves de la administración pública que se han ido abordando, digamos, pero todavía siguen siendo aspectos, digamos, necesarios de reconocer y que aún requieren más mejoras, digamos. Por una parte, los diagnósticos locales insuficientes, que tienden a ser diagnósticos centrados en el análisis de carencia y no de los recursos, ¿ya? En general, a partir de la instalación de los planes de prevención del delito a nivel local, cuando la presidenta Bachelet crea este diseño de política, digamos, con los planes comunales, con la entrega de recursos y todos los municipios, se incluye en esta norma el hecho de que los municipios tengan que generar sus diagnósticos anuales o bianuales, creo que son, en seguridad, pero, por ejemplo, una problemática sigue estando presente es que para la elaboración de esos diagnósticos los municipios siguen dependiendo de los datos que se manejan a nivel central. Muchas de esas estadísticas se mantienen a un nivel muy agregado, no es tan fácil, digamos, desagregarlo a lo territorial. Y entonces todavía ahí los diagnósticos que se desarrollan son insuficientes, no siempre son bien utilizados como una herramienta de política pública, digamos, que pueda orientar este tipo de política. Un segundo punto es la institucionalidad formal tiende a asumir toda la responsabilidad, pese a la limitación de recursos, aún se dan poco espacio, digamos, para que la comunidad incida. Ya, por ejemplo, a nivel de lo que son los planes comunales, se generan estos consejos de seguridad ciudadana donde se supone que se invita a la comunidad, a ciertos dirigentes que son elegidos como representantes y se invitan, pero en general hay poco espacio en esos consejos. Muchas veces los representantes de la comunidad no tienen posibilidad de voto, por ejemplo, a veces solo tienen posibilidad de voz o de opinar, la representación sigue siendo baja, entonces esa sigue siendo una limitación. Por otra parte, las políticas siguen estando bastante diseñadas desde el nivel central en nuestro país, en una lógica más, digamos, desde el nivel central hacia los territorios, entonces ahí muchas veces se pierde la posibilidad de rescatar más aprendizajes de la gestión municipal. Y además, muchas de estas políticas, como ya hemos visto, no incluyen sistemas de evaluación o de sistematización y aprendizaje, digamos, que permiten integrar de mejor modo lo que ocurre en el ámbito local. Y por otro lado, ¿me escuchan bien? Me dice mi conexión es un poco inestable. Espero que me escuchen bien. Y por otro lado, tenemos que las políticas y programas, y estoy grabando, ¿cierto? Ahí sí creo que estoy grabando. Y las políticas y programas que se proponen desde distintas áreas o departamentos, cada una con distintos objetivos, meta y presupuesto, muchas veces no logran integrarse o generar una mirada más integral o multiagencial de la problemática de seguridad. Entonces, estos son algunos de los elementos, digamos, de las problemáticas más críticas en este ámbito de la gestión. Y todo esto va a dificultar el diseño o bien la adaptación de las políticas que se crean muchas veces a nivel central hacia el ámbito
local, impidiendo el desarrollo de respuestas más integrales, flexibles, planificadas y coordinadas. Bueno, pese a lo anterior, como les venía diciendo, los municipios, los gobiernos locales tienen una amplia ventaja para poder entender esta problemática que veíamos desigual de la violencia y los delitos en el territorio y las ventajas más amplias que tienen para liderar el cambio en la gestión de la seguridad tienen que ver con algunos de estos puntos. Y algunos ya lo hemos mencionado a partir de lo que ustedes comentaban. Primero, la agenda. El municipio tiene la capacidad de instalar dentro de la agenda de sus políticas, digamos, el tema de la seguridad como una de sus prioridades y en ese sentido puede orientar diversas iniciativas y políticas de otros ámbitos, digamos, sectoriales, orientarlas hacia una mejor coordinación con la seguridad. La cercanía, como ya les señalaba, los municipios conocen los problemas de seguridad de su población, son los primeros que reciben todos estos reclamos de parte de la ciudadanía, entonces pueden atender más rápidamente a esos problemas, ¿ya? Y cuentan con recursos en general, bueno, a pesar de las limitaciones y de la diferencia y que hay municipios que tienen mucho menos recursos, aún así tienen recursos, sobre todo recursos humanos, que pueden destinar, digamos, a abordar esta problemática. La focalización, bueno, el acceso a la información a nivel local, como les decía, muchas veces de primera mano, más cualitativa, sobre todo los municipios pueden, digamos, acceder a ese conocimiento del territorio para orientar las políticas, la capacidad de convocatoria, el tener un contacto más directo con la comunidad y una vinculación puede facilitar la capacidad para convocar y comprometer a los vecinos, a las organizaciones sociales, a la escuela, etcétera. Y en ese sentido, los municipios pueden generar estas alianzas que se requieren para diseñar y orientar las políticas de seguridad, ¿ya? Entonces pueden orientar, como les decía, distintos servicios, distintos programas que son de otras áreas, pueden tratar de hacer que se coordinen, incluso pueden coordinar a las policías, a las entidades judiciales, al sector privado y a la sociedad civil en torno a estas temáticas. Y bueno, eso en términos de lo que uno podría plantear en el papel, pero ciertamente las experiencias son muy diversas en los distintos municipios. Y por eso aquí la experiencia que nosotros tenemos en nuestro país más destacada y que además ha logrado institucionalizarse es la de los planes de prevención del delito a nivel local. ¿Ya? Em, bueno, a partir del año 2000 se comienzan a desarrollar estos programas de prevención del delito con énfasis en la participación y perdí eso, no me falta mucho y de la próxima sesión voy a retomar algunos de estos temas, así que bueno, como ya les decía, lo primero es el Comuna Segura como experiencia y ahí algunas de las experiencias que se rescatan del Comuna Segura es la necesidad de darle más capacidades y atribuciones a los gobiernos municipales porque la primera parte del Comuna Segura era casi todo diseñado y financiado desde el nivel central. Y entonces cuando culmina el programa Comuna Segura y inicia el gobierno de Bachelet, Bachelet dice, bueno, aquí tenemos que aprender a este elemento del rol que puede tener el municipio y entonces es que surge el Plan Comunal de Seguridad, rescatando estos elementos, pero proponiendo innovaciones en la gestión local sobre todo. Y el plan comunal busca primeramente generar esta capacidad instalada en los municipios y entonces por eso se crea este instrumento de política que son los consejos comunales. Parte en instalándose en 74 comunas y bueno, buena parte de esas comunas ya venían con la experiencia anterior del Comuna Segura, entonces eso permite que se vayan generando aprendizajes y en esos consejos comunales, bueno, en esta primera etapa del plan comunal se crea el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal y ese apoyo busca precisamente suplir estas falencias de recursos que hay en algunos municipios y ese fondo de apoyo a la gestión va a financiar proyectos que el propio municipio tenga o que pueda integrar o buscar el municipio. La idea es que el municipio tiene la capacidad de identificar qué actores pueden ayudarlo ya sean ONG, corporaciones, pero pueden ayudar a gestionar y desarrollar ciertos programas. Entonces el municipio puede definir cuáles son sus prioridades
y puede gestionar y financiar, digamos, a las organizaciones e instituciones que desarrollen esos programas. Entonces, así algunos municipios, por ejemplo, le dan más énfasis a la problemática de las víctimas de ciertos delitos y generan oficinas de asistencia a víctimas. Otros le desean darle más énfasis a la rehabilitación o la reinserción de población que ha salido del sistema penitenciario y instalan o financian ese tipo de programas. Y ahí lo clave, digamos, es que se da esta coordinación intersectorial, hay recursos para capacitación que vienen desde el nivel central, realiza todo este proceso de diagnóstico, priorización de problemas, y generación de planes, carteras de proyectos y el monitoreo de estas experiencias. Sin embargo, no hay un diseño de evaluación de impacto respecto del plan comunal como tal. Eh, Aunque sí se dieron ciertas evaluaciones, hay una evaluación, me parece que es del BID que se desarrolla en ese periodo, donde se logra demostrar, comparando, digamos, contrafactual con comunas no intervenidas, que los delitos podrían haber tenido un nivel más alto, digamos, de no existir esta intervención. Y los aportes más significativos es que, bueno, se logra mayor protagonismo y responsabilidad de parte de los gobiernos locales y más involucramiento de la comunidad. En la segunda etapa del plan comunal, durante el gobierno de Sebastián Piñera, lamentablemente se decide quitar el financiamiento, el programa fue interrumpido, aun cuando, como ya estaban las capacidades instaladas, algunos municipios que tenían un poco más de recursos optaron por reducir sus oficinas de prevención del delito, pero mantener cierto nivel, digamos, de gestión. Y claro, eso dependía mucho, como les decía, de los recursos que tenían esos municipios, recursos propios y de la orientación política. Pero como política pública, Piñera la echó abajo, digamos, y después en el segundo periodo de Bachelet vuelve a resurgir, se vuelve a instalar en las mismas comunas y gracias a los aprendizajes se logra, por ejemplo, modificar la ley orgánica de las municipalidades y se crea la ley de consejo y planes comunales. Y eso es un respaldo institucional importante porque es transformar esta política en algo institucional que pueda tener perdurabilidad más allá de un gobierno de un color político y previniendo que pudiese volver a ocurrir después lo que ocurrió en ese gobierno de Piñera. La ley entonces dota a las municipalidades de ciertas atribuciones y responsabilidades explícitas en materia de seguridad ciudadana. Eh, y bueno, a pesar, como les decía, de que no hay evaluaciones en el primer periodo de impacto, que hay algunas evaluaciones muy parciales, la DIPRES en el año 2017 decide evaluar este plan comunal, porque bueno, la DIPRES, como sabes, es el organismo que gestiona, digamos, los recursos públicos y realiza las evaluaciones, entonces que tienen que ver con el presupuesto del país y se van seleccionando cada cierto periodo, cierto tiempo, ciertas reparticiones del Estado y ciertos programas para ser evaluados. Entonces, en esta ocasión se evaluó, y además otros temas, por si no lo saben, los que no están tan cercanos a la administración pública, la DIPRES evalúa en distintos niveles, o sea, hace evaluaciones de diseño, evaluaciones focalizadas, evaluaciones de impacto. En este caso, evalúa la política y destaca distintos elementos. Destaca, por ejemplo, el rol activo del municipio en seguridad pública. Bueno, hace la descripción que ya les señalaba de cómo funcionan los planes comunales. Señala los objetivos. Digamos que el plan comunal ayuda a trazar una hoja de ruta de los servicios comunales y estatales que van a abordar en materia de prevención del delito. Afirma, por ejemplo, que la violencia, el delito y la inseguridad tienen un origen social pero se expresa de manera diversa en el territorio y eh, vinculándolo a lo que yo ya les mencionaba. Entonces, en ese sentido, se valora el que hay una respuesta pública ajustada a cada contexto, a cada territorio. Bueno, ahí se destaca cuáles son los objetivos del programa, hacen este análisis de diseño, digamos, de cuáles son los objetivos de planes comunales a nivel de fin y de propósito. Y principalmente a nivel de propósito, el objetivo del plan comunal es que los municipios incrementen estas capacidades técnicas que yo les señalaba y de gestión para abordar los factores de riesgo asociados a delitos, violencia y percepción de inseguridad. Entonces, el tema de las capacidades fue un tema clave
en estos primeros periodos de implementación del plan. Bueno, los población objetivo son estas 74 comunas y la población, los habitantes de esas comunas. Y el programa se caracteriza por una primera etapa de levantamiento de diagnóstico, como ya les señalaba, la conformación de equipos profesionales instalados en cada municipio, la conformación de los consejos comunales, la elaboración de un plan comunal y la asesoría técnica desde la Subsecretaría de Prevención del Delito que tiene que asesorar todo este proceso de forma permanente. Y no sé si alcanzo, si se les voy a señalar algunas de las evaluaciones y de todas maneras vamos a seguir hablando del plan comunal y de la gestión local en la siguiente sesión. Bueno, se destaca como elementos de los resultados en términos de eficacia y calidad, el hecho de que se haya identificado el porcentaje de municipios que lograron instalar el plan. Se destaca que la mayoría de los municipios de estos que fueron seleccionados cumplen con el primer componente, que es realizar sus diagnósticos de seguridad, generar capacidades, o sea, capacitar a su equipo, instalar, digamos, esas capacidades. Eso se logra en el 100% de los municipios que fueron capacitados y asesorados por la subsecretaría. Respecto del segundo componente, que es mantener las asesorías y los seguimientos del plan comunal, en algunos de los municipios se logra avanzar en diseñar el plan y hacer seguimiento. Se cuenta, de hecho, un porcentaje de casi 80% de municipios que logran hacer sus diagnósticos, su equipo instalado y diseñar sus planes. Y en el caso del componente 3, que es el soporte de desarrollo de los proyectos de inversión ya dentro de lo que es el plan, ahí hay resultados más diversos. Hay municipios que logran avanzar en ejecutar lo que se proponen en términos de proyectos de inversión, pero hay otros municipios que no, y hay dificultades para conseguir indicadores y digamos, la información para evaluar el logro de este indicador. Em, Bueno, se toma una muestra de comunas para profundizar en algunos de estos aspectos y ahí los resultados son dispares, digamos. Eh, tiende a haber, por ejemplo, homogeneidad entre los proyectos que se postulan y ahí eso parece ser un elemento más bien negativo, porque si sabemos que hay diversidad territorial, lo que debiese ocurrir es que tuviésemos proyectos muy diversos entre distintas comunas y lo que señala la DIPRE es que suele haber proyectos muy típicos, así los de prevención situacional, que tienden a repetirse, luminarias, cosas así. Entonces ahí se queda como la duda, digamos, el elemento crítico de si efectivamente se está logrando captar las necesidades locales o se está tendiendo más bien a replicar ideas que ya se trabajaban a nivel general en estos municipios y otros. Ya, entonces lo voy a dejar hasta aquí, ya, para no agotarlas, y en vista de la hora, que ya estamos un poquito pasado de la hora. Entonces, la próxima sesión yo voy a seguir abordando este tema de los elementos de la gestión. Vamos a ver algunos otros elementos que tienen que ver con la coordinación local, las alianzas y este análisis del plan comunal como uno de los ejemplos, pero también les voy a mostrar otros ejemplos de Perú, de Salvador, de otros países respecto a estos planes locales de gestión local. Y vamos a tener el seminario, las últimas exposiciones, que son solo dos, así que ahí vamos, yo creo que a andar bien con los tiempos. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que yo les mandé de la programación. Tenemos el jueves 22 la clase online y luego la última clase la vamos a tener presencial. ¿Lo vieron, cierto? El correo que yo les mandé está más o menos claro. Bueno, cualquier cosa ahí, su flamante delegado me traspasa sus dudas y cualquier cosa yo ahí se los aclaro por correo. A los chicos que pusieron yo les voy a sistematizar y mandar las observaciones, tal como los otros grupos. Y bueno, yo les mandé también las observaciones del trabajo, así que si tienen dudas, porque me imagino que están avanzando ya en el trabajo ya final, eh,
porfa me escriben nomás, po. Ahí a mí, a la Alejandra, como es un trabajo integrado, lo que tenga que ver con prevención me pueden escribir. ¿Ya? Muchas gracias. Y no pasé la asistencia, no sé si Hugo me puede anotar en un papelito muy cordialmente quienes estuvieron presentes y yo los pongo así después. ¿Ya? Ya. Bien, por Ya, favor. pues. Ya. Muchas gracias, si no los retraso más. Chao, chicos, que estén bien. De ahí yo, de ahí yo subo el PPT y la grabación. ¿Ya? Ya. Ya, Adiós.